seguramente me he equivocado, lo tengo que reconocer. A mí me parece inaceptable. Un pico de dos amigos celebrando algo, que ha habido más y que hayan, no míos, pero de otra gente, de verdad. Ya. No estamos para gilipolletes, de verdad. Pero no me ha gustado, ¿Pero qué hago yo? Mírame a mí, mírame. Y evidentemente lo que vimos en esa final, en este sentido, fue bochornoso. Y seguimos pidiendo la dimisión del señor, que en este caso pues ha nada más y nada menos que vejado y ha, sin lugar a dudas, agredido a una mujer. Las disculpas que ha dado el señor Rubiales no son suficientes, hasta incluso yo creo que no son adecuadas y que por tanto tiene que continuar dando pasos el señor Rubiales. Rubiales no tiene pensado de momento presentar la dimisión. Ella me contestó, eres un crack. Y yo le dije, ¿un piquito? Y ella me dijo, vale, fue el piquito durante todo este proceso con varios manotazos en mi costado y despidiéndose con un último manotazo en el costado y yéndose riéndose. La jugadora se ha pronunciado oficialmente por primera vez. Condena la actitud de Rubiales en un comunicado conjunto con el sindicato FUTPRO. Piden a la federación que implemente los protocolos necesarios, vele por los derechos de las jugadoras y adopte medidas ejemplares. Hey, ¿qué tal a todos? ¿Cómo fue? ¿Qué lo que? Bienvenidos a otro episodio en el área. Aquí yo, Iber Yesid, me presento una vez más con el gusto de querer seguir contándoles historias. Pero antes de empezar, les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales, donde aparecemos como Podcast en el área, en casi todas. Bueno, en todas realmente. En Instagram, Facebook o Twitter. Y por supuesto, síganos aquí en Spotify, aquí en YouTube, aquí en Apple Podcast, donde quiera que nos escuchen, incluyendo Google Podcast, que pues en un tiempo va a desaparecer, pero mientras tanto pueden seguir disfrutando de esta muy buena aplicación de distribución de podcast. Sin nada más que decir, comencemos. El 20 de agosto de 1914 se jugó en la cancha de Estudiantes de La Plata el primer partido entre las selecciones de fútbol de Argentina y de Brasil. En aquella ocasión, 3-0 fue el resultado y ganó la Celeste en un partido predecesor de muchos otros que llevaron la tensión política con la que vivían ambos países desde finales del siglo XIX a las canchas. Sin embargo, no fue hasta 1920 cuando un diario argentino llamado Crítica publicó, previo a un Argentina-Brasil con causa benéfica, una noticia de connotación racista titulada Monos en Buenos Aires, adornada con una caricatura de monos vestidos con la verde amarela, obviamente referencia a los jugadores de Brasil. Por desgracia, los prejuicios tanto de brasileños como de argentinos fueron los que dieron leña a una rivalidad deportiva que, por lo menos en el fútbol, es capaz de paralizar al mundo para ver un partido. Aquel partido de 1920 se jugó un 6 de septiembre, por lo que a día de hoy, en el lanzamiento de este episodio, han pasado 102 años desde que la rivalidad entre argentinos y brasileños en el fútbol dio inicio. El historiador brasileño Boris Fausto recalcó alguna vez que las percepciones sociales de ambas patrias recayeron en el fútbol a manera de enfrentamiento tosco, en el que por parte de los argentinos hay un racismo que aparece de vez en cuando. Pero ¿qué tiene que ver esta mini historia con el tema de hoy, que es el caso de Luis Rubiales? Simple, dos cosas. La primera es que el beso de Rubiales a la futbolista Jenny Hermoso fue un 20 de agosto, así como el primer partido de aquella rivalidad sudamericana que mencionamos al inicio. Y la segunda es ese racismo que no es que solo a veces aflora en algunos hinchas de Sudamérica, sino que siempre está presente en muchos hinchas del mundo, o sea, sin importar su nacionalidad. Un racismo que perdura, así como la misoginia en el mundo y como el machismo en el fútbol femenino. El tema de este episodio es el más actual de todos los tratados anteriormente. Como el título lo anticipa, hablaré del beso de Luis Rubiales a Jenny Hermoso, que a su vez es un hecho que representa varias problemáticas, como podría ser el machismo o la lucha de sexos.
El caso de Luis Rubiales fue otra prueba flagrante de que el acoso sexual es algo de cada día y que podría pasarle a cualquiera. Eso si es que alguien necesitaba más pruebas. Pero vayamos al inicio. El pasado 20 de agosto de 2023, la selección femenina de España se consagró campeona de la Copa del Mundo de su categoría ante el combinado de Inglaterra al ganar 1-0 en la gran final. En la ceremonia de premiación, lleno de euforia y el excentricismo que lo caracterizó durante su estancia como presidente de la Real Academia Española de Fútbol, Luis Rubiales decidió besar a la campeona del mundo, Jenny Hermoso. ¿Qué era lo peor que podía pasar? Quiero decir, si hacemos un repaso alrededor de la figura de Luis Rubiales, que siempre se metía en líos y salía airoso, ¿qué iba a pasar? Rubiales es, además del dueño de una de las polémicas deportivas más grandes del año, un exfutbolista y un antiguo directivo que siempre fue autoritario. Nació en Las Palmas de Gran Canaria en 1977. De pequeño, su hermano le cayó encima sin querer y le rompió las 2 piernas. Poca cosa. Y ante el pronóstico del doctor, pudo ser futbolista. Desde el inicio, un terco. De una trayectoria deportiva en las canchas de bajo perfil, durante su estancia de 2003 a 2008 en el Levante, comenzó a tener papeles como vocero líder de las charlas para recibir los pagos atrasados que su equipo le adeudaba por aquel entonces a él y sus compañeros. Rubiales gestó las huelgas y los pagos se lograron. Un auténtico sindicalista. Tras retirarse del fútbol, quedó como presidente de la AFE, o Asociación de Futbolistas Españoles. Comenzó su trayectoria como administrativo hasta llegar a ser el presidente de la Real Academia de Fútbol Español y el vicepresidente de la FIFA. Durante todo ese tiempo estuvo involucrado en rumores de autoritarismo, comportamientos groseros y, como no, comportamientos déspotas del típico bravucón con poder que, aprovechándose de las necesidades ajenas, lanza la típica amenaza de despido ante la más mínima negación ante una de sus órdenes egoístas. Yo, que la supe recibir, puedo decir que la impotencia es innegable. Y digamos que más o menos desde el 2010 hasta 2023, ni los líos ni las demandas le han faltado. De hecho, su lema es: mejor dar miedo que asco, y justamente terminó dando ambos, así que lo comunicó mucho. Para decirles, la que fue directora de marketing de la Asociación de Futbolistas Españoles, Tamara Ramos, inició acciones judiciales ante Rubiales en algún momento durante el 2010 y 2013, al igual que la arquitecta Yasmina Eitmaché, quien acusó a Rubiales de agresión física y de impagos. La justicia le dio la razón a Rubiales en este último caso y la arquitecta fue condenada. Antes de lo de Jenny ya tenía sus cositas con algunas mujeres, pero no es como que quiera hacer que este episodio parezca que Rubiales odia al sexo opuesto, pues como dije antes, escándalos tuvo varios. Por ejemplo, cuando mandó la Supercopa de España a Arabia Saudita recibió incentivos monetarios, motivo por el cual fue acusado de lucrarse con dinero de la Real Federación Española de Fútbol, pero no renunció. También fue acusado por su tío de organizar orgías con mujeres jóvenes, excusándose de reuniones relacionadas a su trabajo y supuestamente pagándolas con las tarjetas de su trabajo, pero eso no pasó a mayores y pues en la federación lo defendieron. También sacó a Lopetegui a 48 horas del Mundial de 2018 de la dirección técnica de la selección de España, que tenía un muy buen camino hasta antes del inicio del Mundial, pero cuando anunció su llegada al club de Real Madrid no le gustó a Rubiales y pues terminó dándose su salida, que terminó en una muy mala participación de la Federación Española, o por lo menos de la selección, en el Mundial de Rusia 2018. Además, practicó el nepotismo al adjudicar puestos a familiares y hasta a parejas sentimentales en la Asociación de Futbolistas Españoles o en la misma Real Federación Española de Fútbol. Aquel tío que lo demandó por las orgías fue un director de gabinete en la Real Federación, gracias a que Rubiales, o Rubi, como le decían, lo colocó ahí. También, porque continúa la lista, fue acusado de manejar una red de influencias en la última mencionada, o sea, en la Real Federación Española de Fútbol. ¿Y qué les digo? Así, a manera rápida, resumí lo turbulenta que fue la estadía como presidente de la Real Federación Española de Fútbol de Rubiales, que en resumen duró bastante teniendo en cuenta todo lo que pues hizo. Pero no está mal decir que el tipo deportivamente hizo una buena gestión y deja un buen presente en la selección de España o en toda la Federación Española como tal, que durante su etapa ganó la Nations League, el Mundial Femenino Sub-17, el Mundial Femenino Sub-20 y el de mayores. Por algo lo aguantaron, pero su beso a Jenny Hermoso fue su beso de la muerte, una anunciada pero que tomó tiempo. Desde el día de la final del mundo hasta su renuncia pasaron 22 días. Rubiales aguantó lo que pudo y se la doy, fue bastante.
Tras lo sucedido con la futbolista, Rubiales intentó pedir disculpas, pero pues nadie le creyó, sobre todo personalidades como la futbolista estadounidense Megan Rapinoe, que acusó al español de misoginia y denunció el presunto acoso físico a Hermoso, generando reacciones internacionales de condena. Iker Casillas, Carlos Alcaraz, hasta Natalie Portman se pronunciaron. Aún así hubo personalidades como la de Dani Carvajal, leyenda del fútbol español, que nunca lo criticaron. Días después de lo sucedido, Hermoso pidió medidas ejemplares contra Rubiales y la FIFA lo suspendió provisionalmente por 90 días, por lo que Pedro Roya asumió la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol y se comunicó la negación a la versión de Hermoso, amenazando a jugadoras que firmaran una renuncia a la selección. Tras de eso, 11 miembros del cuerpo técnico de la selección femenina presentaron su dimisión, excepto por el entrenador principal, Jorge Vilda. La madre de Rubiales inició una huelga de hambre que duró 3 días y lanzó una frase con bastante impacto, en mi opinión: le están haciendo una cacería inhumana. Eso dijo sobre todo el ambiente que estaba viviendo su hijo. Y pues qué te digo, las cámaras mostraron todo, dejando espacio solo a susceptibilidades y opiniones subjetivas. Pero como está claro que es una situación innecesaria, la funa o cancelación del dirigente era inevitable. La gente siempre va a presionar, tanto que la Fiscalía de la Audiencia Nacional Española presentó una querella por agresión sexual y coacciones contra Rubiales. Traducción: comenzaron el proceso de demanda mientras el Consejo Superior de Deporte envió el caso al Tribunal Administrativo del Deporte, el cual consideró la falta como grave en vez de muy grave, lo que impidió la suspensión definitiva del directivo. Aquí, en este punto, ya no solo era la gente que hostigaba a Rubiales a su renuncia, sino que era un tema de prestigio y credibilidad para la Real Federación Española de Fútbol y la FIFA y el gobierno español. Rubiales también emitió un video pidiendo disculpas por el incidente con la futbolista. Sin embargo, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, lamentó lo sucedido y apoyó las medidas disciplinarias. Luis de la Fuente, director técnico de la selección española masculina, en su momento llegó a pedir disculpas por haber apoyado a Rubiales públicamente. Rubiales también recibió una multa y una inhabilitación de hasta 2 años. Claro que, como acostumbraba, pecó de terco y terco a su manera, pues negó la agresión y argumentó que el beso fue consentido. Aún así, la Real Federación Española de Fútbol le retiró su salario y sus beneficios, los cuales disfrutó mucho, como cuando se inventó una reunión de la ONU para irse de vacaciones a Nueva York con una expareja. Todo pagado por su trabajo. Qué linda vida la que tenía el tipo, ¿no? Antes de llegar a su renuncia, el gobierno tuvo que solicitar la suspensión cautelar de Rubiales, debido al impacto negativo en la imagen de España y del deporte español. Los capitanes de la selección masculina se solidarizaron con las futbolistas y criticaron el comportamiento de Rubiales. Y a su vez, Jorge Vilda, el entonces seleccionador femenino, fue reemplazado por Montse Tomé. Llegado a este punto, la fiscalía interpuso una querella contra Rubiales por agresión sexual y coacciones, después de la declaración de Hermoso, quien ratificó que el beso fue sin su consentimiento y que fue objeto de presión y de hostigamiento para no acusar a Rubiales. Detalles: todo esto pasó hasta la noche del 11 de septiembre, cuando, sin salida, o por lo menos cansado de no tener la razón y de recaer en la soledad de perder toda ayuda de padrinos que lo salvaron antes, Luis Rubiales, o Rubi para los amigos, reunió a su equipo de confianza en su despacho y les confirmó la noticia. No tiene sentido seguir con esto. No tenemos salida. Eso sí, de su boca no salieron excusas. Dejó claro que no se sentía culpable. Los casos de misoginia en el fútbol son muchos, demasiados. Insultos a árbitras, menosprecio a jugadoras, y pues por mencionar uno de estos escándalos o uno de estos infortunados casos está el de Daniel Camargo, el antiguo propietario de Deportes Tolima, que declaró en 2019 que la Liga Femenina de Colombia era un caldo de cultivo de lesbianismo tremendo, terrible. Ese comentario generó repudio. Siempre hay casos de casos, algunos deben ser muy extremos para realmente impactar en un cambio, y eso espero sea lo que pase luego de todo este show mediático que se vivió con lo del beso no consentido a la futbolista Jenny Hermoso, que realmente merecía todo el escándalo que hubo. Al final esto es fútbol, es el deporte más famoso o más popular del mundo, por ello atrae a todo tipo de personas, pero hay que tener claro que hay cosas que no están bien, ya sea racismo, misoginia, machismo o abusos contra mujeres directamente, y esto es para ambos sexos. Literal,
decir que no te gusta el fútbol de mujeres no está mal. Yo soy de los que creo que a veces es demasiado flojo y medio aburrido. Pero vaya usted y coloque un partido de los años 40 del fútbol masculino. Oiga, jugaban como en cámara lenta esos tipos. Me disculparán la risa, estamos hablando de un tema serio, pero es que realmente encuentro estúpido el hecho de que haya personas comparando épocas, pero obviamente estaban en el inicio del deporte y estaba en desarrollo. Hay un gran espacio hasta el momento que estamos viviendo en el fútbol masculino de hoy en día. Así como el fútbol femenino no tiene más de 30 años o por lo menos más de 20 en un muy alto nivel con ligas profesionales. Por favor, el fútbol femenino está en crecimiento todavía, y que una persona diga que no le gusta no está mal. Mal estaría decir que no le gusta alegando que es malo por el simple hecho de ser jugado por mujeres. Hay jugadoras de fútbol y equipos muy calidosos, y qué más da si son gays o no, son buenas haciendo lo que hacen. Hay que separar el arte del artista. ¿O qué te digo? Si no fuera así, Maradona fuera cualquier cosa menos Dios en Argentina. Para muchos, no para todos. Bueno, ya que estamos llegando al final del capítulo, debo decir que en el fútbol ya han habido besos. En algunos casos, bueno, la mayoría de casos o los que yo conozco han sido entre compañeros de equipo y casi siempre en momentos de euforia realmente. Pero me gustaría por lo menos enfatizar en que en aquellos casos eran compañeros de equipo y quizás eran mucho más cercanos que un dirigente y una jugadora. Los cuales, si bien en el video donde Rubiales besa a Jenny, se nota como ella lo palmea por las piernas, si mal no estoy, para pues no sé, por medio de la euforia y demostrando cierta cercanía que tenían, sigo creyendo que un beso fue algo demasiado excesivo. Está claro que todos somos humanos, pero fue demasiado simplemente. Y en ese caso yo solo me pregunto, ¿qué hubiese pasado si no hubiese habido cámaras? ¿Habría una denuncia o se habría silenciado todo? Pues viendo el historial de casos o de antecedentes de Rubiales, ¿qué sabe uno sobre eso? Por fortuna sí había, pero pues uno no puede andar por ahí besando a todo el mundo, por más cercanos que sean, sin antes decirlo o por lo menos haberlo hablado. Que claramente en este caso no creo que haya sido hablado con un previo aviso. Lo cierto es que Jenny Hermoso tuviera o no una buena relación con Rubiales, pudo haber dejado pasar todo como algo del momento, como el beso entre Maradona y Canigia o el de Koeman y Stoichkov. Sin embargo, decidió denunciar y está en todo su derecho, claro está. Porque como me dijo una colega feminista y periodista, el beso que le dio Luis Rubiales a la futbolista Jenny Hermoso, desde su percepción, fue un claro abuso de poder. Todo este caso, todo lo mencionado anteriormente, llevó al despido de Rubiales. Un despido de su cargo que llegó de la peor manera posible. Básicamente de la nada, porque en una acción de 5 segundos, 10 segundos, perdió todo lo que había construido y todo por lo que estuvo luchando mucho tiempo en la Real Federación Española de Fútbol y en la FIFA como tal. Lo peor de todo es que tuvo su propia firma de terquedad, o quizás para él sea un orgullo, pero está claro que por más que se resistió, luego de su error, todo estaba escrito y tuvo que decir adiós. Sin nada más o sin mucho más que decir, espero que piensen un poco sobre todo hablado en el capítulo. Esencialmente en no normalizar conductas interiorizadas como pueden ser el racismo, la misoginia, el machismo y pues sobre todo no celebrar conductas de gente que abusa de su poder. Ahora sí, me despido. Con ustedes fue Joyver Yesid. Un placer siempre estar con ustedes. Seguiremos subiendo capítulos por aquí con Diego en producción, con Junior en Bogotá, aquí en el área. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, ya sea Instagram, Facebook o Twitter. Y sobre todo seguirnos en nuestro YouTube, en nuestro Spotify, en Google Podcast mientras existe y en Apple Podcast. También estaremos en Deezer en algún momento y pues ojalá hayan disfrutado este capítulo. Vayan, escúchense los anteriores y les doy un adelanto de lo siguiente, que estaremos hablando del dios o uno de los dioses de la Argentina como lo es Diego Armando Maradona y un poco acerca de su figura y en mi concepción lo que es el fanatismo o la idolatría, el no saber separar a la persona del jugador o idealizar cosas que quizás no están muy bien solo porque tienes un aprecio o mucho cariño hacia eso. Sin nada más que decir, chao chao. Nos vemos.